Muy buenas tardes para todos ustedes, estimados compañeros y profesora Almita Gómez. Mi nombre es Yuresmi Vargas Brown. El día de hoy voy a hablar en este podcast acerca de las políticas públicas. Soy aspirante doctorante en la Universidad de Cuauhtémoc. Bienvenidos a esta aventura. Bueno, inicialmente debo decir que este podcast está basado y va a abordar las teorías desde Platón, teniendo en cuenta el texto de Science 2019, donde se hablará desde el mito de la caverna hasta la época actual. Inicialmente, para hablar de política pública, se debe recordar la teoría que desde Platón se aborda, donde se reconoce que la sociedad estaba en las sombras, empleando así una metáfora humana donde era evidente que los sujetos no tenían la posibilidad de vivir experiencias cognitivas más allá que las que le facilitaba sus sentidos, obteniendo una visión totalmente parcializada. Y es aquí donde se lleva a cabo la crítica a dichas percepciones con limitación, donde no se comprenden las causas y soluciones de esta situación. En este caso, lo podemos hablar desde la política pública y desde las vivencias que nosotros hemos tenido en las aulas y la interacción con el contexto tecnológico por parte de nuestros estudiantes, el cual nos invita a reflexionar e intervenir como docentes contra una realidad que impacta a los educandos, y esta realidad está dada, compañeros y estimada profe, en el consumo de información superficial, donde nuestros estimados educandos sobreentienden esta información como la realidad, la cual no se profundiza y no va más allá, donde estos educandos están recibiendo una información totalmente vacía, se están dejando deslumbrar por lo que observan, pero finalmente no interiorizan dicha información, finalmente no se reflexiona en cuanto al aporte que hace en nuestras vidas, en cuanto al aporte que se da en el contexto, en cuanto al aporte que podemos tener en nuestra comunidad. Y pues se quedan como prisioneros, como aquellos prisioneros que se quedaron en la caverna y no se desearon continuar viendo ni adquiriendo conocimiento. En este caso, podemos decir que como docentes debemos actuar rápidamente, educando en un pensamiento crítico, promoviendo la alfabetización mediática y la transparencia en las políticas, para que así los ciudadanos o sujetos que pueden comprender mejor su realidad sean más positivos en las soluciones, convirtiéndose en agentes activos y contribuyendo en el contexto social de manera justa y clara. Ahora bien, en este punto cabe destacar que debemos hablar desde la justicia, que fue entendida por Platón como aquella virtud que se evidencia cuando el ser humano cumple con la función adecuada dentro de la comunidad. En el ámbito educativo se puede entender desde el reconocimiento y el respeto de las funciones que cumple cada uno de los agentes educativos que intervienen allí. Estos docentes educativos son los docentes, los directivos, los administrativos, los padres de familia y demás, los cuales deben ofrecer las condiciones y recursos adecuados para promover el ejercicio de una sociedad armónica y equitativa.
Este tipo de justicia lo podemos ver aplicado en aquellos programas pensados en la diversidad que hoy día estudiantes dentro de nuestras aulas educativas dejan en manifiesto, los cuales permiten el acceso a una educación inclusiva y de calidad, donde se reconoce que cada estudiante puede desempeñar su papel en la sociedad promoviendo dicha armonía y equidad social. Compañeros, en este punto cabe destacar que aún nos falta muchísimo por ser garantes de políticas públicas en el ámbito de la diversidad, en el ámbito de pensar en esos estudiantes, en esos educandos que cuentan con una necesidad diversa y por la cual nosotros en ocasiones no estamos en condiciones de dar solución. Nos hace falta capacitación, nos hace falta experiencia, experticia para poder lograr esa equidad social. Sin embargo, el empezar a actuar con esta población es el granito de arena para cambiar y transformar la sociedad. Es el granito de arena para demostrarles a todos que sí se puede pensar desde un ambiente diverso. En este sentido, tenemos que abordar el concepto de Estado y política, donde Platón nos propone que los gobernantes deben de ser sabios y justos para contribuir así al bien social. Estos gobernantes, quienes combinan la autoridad con el conocimiento filosófico y benefician a la sociedad, se pueden evidenciar en el proceso de la educación, el cual lo interviene el Estado y los gobernantes, donde plantea estrategias y diseña políticas públicas para brindarle a nuestros educandos una educación de calidad y equitativa, donde se debe fortalecer el pensamiento crítico, ético y moral, desde la potenciación del conocimiento en democracia y justicia social. Es aquí donde podemos observar, como lo decía Platón, como lo manifiesta, los sofistas se pueden identificar que se enfocaban en la persuasión y en la retórica, donde se evidencia que daban sus peleas para ganar los debates, en lugar de buscar la verdad y lo que se puede comprar con los líderes que existen hoy en día como influencers, que impactan a nuestros estudiantes y que buscan convencer a esta sociedad de estar divirtiéndose o de estar distrayéndose al ver unos videos totalmente vacíos o de estar construyendo lo que ellos le llaman contenido. En este caso, lo hacen ver como la realidad, pero si nosotros reflexionamos y profundizamos en ello, podemos ver que están manipulando esta sociedad para obtenerse a seguidores o para obtener dinero o para solo controlar sus mentes. Cabe destacar que nuestro papel debe ser reconocido como agentes de cambio y de transformación, donde nos basemos en Sócrates, en su pensamiento fundamental, donde manifiesta que un diálogo crítico, una reflexión ética y un análisis donde los valores democráticos ayuden a comprender la responsabilidad y búsqueda del bien común en nuestra sociedad, donde debemos reflexionar con nuestros estudiantes acerca de lo que observamos y a dónde vamos, a dónde podemos llegar, qué podemos transformar nosotros basados en ese diálogo crítico, en ese pensamiento diverso, en ese pensamiento más allá de lo meramente sutil y superficial. En concordancia, pues podemos identificar cómo las políticas públicas, desde la teoría política de Platón,
Hace énfasis en la toma de decisiones que deben guiarse por la búsqueda de la justicia en lugar de los intereses individuales y de carácter económico y político. Al respecto, podemos decir que la entidad que se considera como el Estado ideal implica unas políticas públicas que deben de ser diseñadas y ejecutadas con base en principios éticos y filosóficos que aseguren una sociedad armónica, donde nuestras instituciones educativas formen educandos con carácter y sabiduría para así transformar nuestro contexto social. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que las conclusiones en este podcast son aquellas donde nos invitan a transformar nuestra sociedad, buscando la verdad en la gestión política, promoviendo una ciudadanía informada y participativa dentro del contexto social. Asimismo, podemos concluir que la justicia desde Platón reconoce la equidad desde la función social y política del ser humano. Junto con ello, reconocer que el Estado y la política resalta la formación de los gobernantes formados para lograr una educación justa y equitativa. Junto con ello, debemos reconocer el papel de esos gobernantes, el cual se reconocía desde la época griega como filósofos y sabios para dirigir la sociedad con la visión y el conocimiento necesario para plantear estrategias y diseñar programas que los ciudadanos deben aceptar y participar en ellos, garantizando se ejerzan dichas políticas públicas. En cuanto a nosotros los ciudadanos, se puede concluir que no se debe dejar convencer por los aspectos sofistas, sino adoptar una postura socrática, donde se busque la verdad, la virtud y se puedan tomar decisiones sociales para transformar el contexto. Asimismo, desde la política de Platón, resaltamos la gestión política desde la sabiduría y la justicia, traduciendo esto en políticas. Finalmente, pues el estado ideal, relacionándolo con las políticas públicas, donde se forme de manera integrada el ser humano y basados en una sociedad justa y orden. Estimados compañeros, les agradezco mucho por haberme escuchado, y a la docente por haber escuchado este podcast y espero sea para ustedes un agrado haber estado conmigo durante este corto tiempo. Muchas gracias, muchas bendiciones, feliz día.